amigos, hello, espero que todos estén súper bien. Esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Amigos, qué felicidad tenerlos en otro capítulo de esta tercera temporada llamada If Lost, Return to tu niño interior. Ya saben que estamos hablando acerca de la creatividad y de cómo volver al niño interior es una de las fuentes de ideas más inagotables que siento personalmente que existen. Si no han escuchado los capítulos pasados, vayan y los escuchan, que hemos tenido invitadas increíbles con un montón de información súper valiosa. Me encanta que estén escuchando este y ojalá también escuchen el próximo. Entonces ahora ya entremos en materia. Les voy a contar un poquito, como de costumbre, la invitada que tenemos hoy. Esta invitada es especial porque yo a ella cuando la contacté le conté que realmente yo su trabajo lo había conocido hace relativamente poco. Las personas que yo suelo invitar al podcast son personas que yo sigo de hace años, de hace muchos años o que conozco de hace muchos años. A ella no la conocí hace tanto tiempo en redes, pero hace poquito que la conocí, fue hace algunos meses, empecé a empaparme pues como de su trabajo, vi lo que compartía. En cuanto ella hace algunas conferencias, como los temas que hablaba y algunos términos que utiliza que vamos a hablar de ellos, me parecen súper especiales y me parecen muy curiosos. Me encanta eso ¿cómo se llama? Como el approach que tiene con la creatividad y me alegra muchísimo que haya accedido pues a venir aquí a compartirnos un poquito de su perspectiva. Entonces ahora sí, se las presento. Lauris, bienvenida. Ay, muchas gracias por invitarme, qué emoción y bueno, que sea un honor para conocernos mejor aquí mientras compartimos esto tan bacano, este tema que me encanta. Ay, total, Lauris, que así sea. Bueno, entonces obviamente lo primero, cuéntame un poquito de quién eres, preséntate. Esa pregunta, pucha, siempre los podcasts o las entrevistas empiezan con esa pregunta y me parece una pregunta muy difícil, precisamente porque la creatividad abraza esa palabra de una manera muy particular. Entonces a nosotros nos preguntan mucho, pues cuando vamos a una entrevista de trabajo, como ¿quién eres? Y uno es como, esta pregunta tan existencial, ¿qué respondo? Y realmente lo único que he podido como descubrir es que nosotros no somos, sino que vamos siendo. Entonces, no es una respuesta estática. Seguramente si ven alguna entrevista de otro lugar de hace 2 años, respondería algo absolutamente distinto. Hay una única línea de conexión entre todas las que he tenido, pues todas las Lauras que he sido, y es que soy una pelada juguetona que le encanta la creatividad y le encanta explorar y jugar con las ideas. Entonces siento que eso podría ser más o menos quién voy siendo. ¿Quién viene siendo? Me encanta. Bueno, en temas técnicos, ¿eres Laura? Soy Laura Polanía, estudié comunicación social. Siempre he dicho que soy más comunicadora social de nacimiento que de profesión. Eso vino conmigo, me lo desarrollaron en mi familia y pues ya en la universidad como que se fueron dando ciertas puntadas para mostrarme cómo se hacía de una mejor manera. Y soy una apasionada, una entusiasta de la creatividad y ayudo a las personas y a los equipos de trabajo a que se conecten con su creatividad para que potencien sus talentos. Tu profesión suena muy divertida, me encanta. Bueno, Lauris, entonces para iniciar, para irnos metiendo como en el tema, con una pregunta inicial, y es que quiero que me cuentes si tú crees que hoy en día honras a tu niña interior con lo que haces. Imagínense que hace unos días, por ahí 3 o 4 meses, me pasó una cosa muy profunda, pero antes de todo quiero decir algo, es que yo siento que la gente va a estar muy confundida. Porque a las 2 se nos cierran mucho los ojos cuando nos reímos. Sí, entonces no crean que tenemos los ojos cerrados. Así. Si vemos, cuando yo me río, la gente me dice, ¿tú sí ves cuando te ríes? Porque se me ponen chiquiticos ojitos de lunita y la gente cree que estoy como cerrando los ojos. Ay, qué risa. Me encanta. Entonces te vi sonreír y dije, ay, le pasa lo mismo que a mí. Así. Estamos despiertas, no se preocupen. Bueno, entonces imagínense que tuve como un momento y estaba en mi casa y de repente como que empecé a mirar todo. Pues la cama, los cuadros, el sofá, la mesa, las plantas, mi estudio, todo. Y dije como, ¡juepucha! Tengo esa casa que cuando yo estaba chiquita decía, qué rico tener un espacio grande para tirarme con las cartulinas. Qué rico tener muchos marcadores y muchos lapiceros para hacer no sé qué. Y como que la observé y dije como, wow, increíble que
además de que se ve como yo quería que se viera, tengo todo lo que yo, pues de alguna manera quería tener cuando estaba chiquita, marcadores, lapiceros, escarchas, pues cosas de que que a mí me gustaban mucho de chiquita, y al mismo tiempo que eso se hubiera convertido en mi trabajo. Que mi trabajo fuera llegar a un lugar con todos esos colores, con todas esas ideas, con todas esas herramientas para que las personas pudieran abrirse al juego. Entonces fue muy bacano, creo que sí, la honro, pero incluso creo que ni siquiera ella sabía que este podía ser un camino. Este camino, yo no ni siquiera sé a qué horas pasó, o sea, como que en qué momento yo me inventé esta vida tan particular que tengo hoy, pero sí creo que fue, que está contenta, pero que incluso ella misma dice como, esto no lo vimos. Como, ¿de verdad? Esto fue nuevo, esto llegó después, entonces sí creo que la hago feliz, que le permito sobre todo. Ella quería, pues yo me acuerdo que yo quería ser muy libre, yo no entendía mucho las estructuras, me daban como, ¿pero por qué? Y todo era, ¿pero por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Y hoy como que he construido mis propias como rutas para saber que eso que hago tiene un porqué y eso me hace sentirme libre, que era algo que yo quería sentir cuando estaba chiquita. O sea, ¿tú no querías encasillarte en un título concreto? No, cero. Ni en un título, ni en una forma de ver la vida, ni en una forma de ser. O sea, yo estudié comunicación social precisamente porque en esa carrera yo encontraba que había un mix de todo. De periodismo, de diseño gráfico, de expresión oral. Porque yo decía, si soy diseñadora gráfica, solo soy diseñadora gráfica. Si soy diseñadora industrial, solo soy diseñadora industrial. Sí, y yo quería una cosa que tuviera mucho de todo, donde pudiera caberme completa, entonces creo que eso fue parte de lo que escogí. Me encanta esa perspectiva y lo que cuentas ahora me genera una duda súper interesante, pero quiero primero entonces empezar a irme por ahí, que tú lo tocaste, tú dijiste, yo no sé yo cómo construí este camino o a qué horas pasó, cuéntame un poquito de esa historia, por qué estudiaste lo que estudiaste o si todo el tiempo tú te has dedicado a esto, cuéntame como tu historia con la creatividad. Claro, mira, yo estudié comunicación porque, como les digo, era donde yo sentía que estaba un espectro más amplio de todo y eso era un interés que yo tenía. Yo soy de Armenia, me vine a vivir a Medellín. ¿Qué? Yo también. ¿Tú vienes de Armenia? Sí. No. Claro. ¿Y dónde estudiaste? En Belemitas. ¿En serio? Sí, que es esto tan loco. Ay, qué risa. Yo estoy en el gimnasio inglés. Wow, me encanta. Wow, amo. Y yo soy más grande que tú, pues obviamente. Sí. Sí, bueno, entonces soy de Armenia. Entonces, siento que haber crecido en una ciudad pequeña me dio como unos matices muy bacanos porque pues me dejaban ir a la casa de mis amiguitas sin mayor pretensión, era muy libre, pues como que podía probar muchas cosas en un entorno muy seguro, entonces como que eso me dio una perspectiva de la vida muy linda. Al mismo tiempo maluca, pues, porque uno es, ay, no, porque no hay de esto, porque no hay lo otro, yo quiero de lo otro, pero fue muy linda. Y me vine pues a estudiar comunicación social aquí, pero siento que genuinamente lo que me marcó no fue la carrera que estudié, sino lo que iba pasando en mi vida por fuera de la universidad. Entonces, si yo tenía un trabajo, pues digamos que una de nuestras materias era periodismo, entonces había que ir a vivir para contar la historia. Y en ese vivir, como que fui entendiendo que eso nutría mucho como el espectro que yo tenía para conocer el mundo. Entonces ahí empecé como a explorarlo. Yo me graduó, realmente la universidad para mí fue muy intensa porque mi papá se quebró, yo tuve que pagar la carrera, entonces tuve que vender dulces, cosas, cuántas cosas se imaginen que yo vendí, yo lo vendí. Y yo creo que en ese ejercicio fue que empecé a entender, en ese momento no lo entendía, pero hoy lo entiendo, que cuando yo deseaba algo muy profundamente, si yo tenía ideas, yo tenía maneras de crear eso que yo me soñaba. Entonces, pues seguramente hoy suena súper fácil decir, pucha, yo pagué la universidad. Pero en ese momento, pues, ¿cómo? O sea, además estudié en EAFIT, que es una universidad súper costosa, y tenía que mantenerme aquí. Entonces tenía que pagar la casa, el arriendo, y era como, pucha, esto es mucho. Hoy por hoy no sé cómo pasó. O sea, como que hago las cuentas y digo, eso sí daba, yo no me explico. Pero bueno, lo logré.
Y ya empecé a ejercer, pues trabajé en muchas agencias de mercadeo digital porque yo tenía que empezar a trabajar, o sea, es que era eso o devolverme para Armenia a vivir con mis papás, no era posible. Entonces empecé a trabajar trabajé 6 años en agencias de mercadeo digital y finalmente en ese momento pues pasa algo en mi vida, alguien me cuestiona demasiado y me dice como, tú tienes mucho talento, tú tienes muchas ideas, tú tienes muchas cosas, ¿no será que te pagan muy poquito? Y yo, ¿cómo así? Es que tú tienes muchas cosas bacanas que ofrecer, yo creo que tú podrías ser pues independiente, ¿por qué no renuncias? ¿Y hasta ese momento tú nunca lo habías considerado? No, no, yo pensaba, yo era muy charro porque yo no lo había considerado, pero yo pensaba en cambiarme de trabajo y yo decía, ¿y a dónde? Ok, sí. ¿Y a qué? Si yo estoy bien aquí, en este trabajo de alguna manera me siento cómoda y yo no quiero pues yo no quiero trabajar en Bancolombia, yo no quiero, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Entonces no había pensado, pero yo sí generaba muchas ideas, entonces yo siempre tenía como un side business, entonces yo vendía camisetas o vendía mermeladas o vendía, como que yo siempre tenía algo que me generaba otros ingresos. Brutal. Y no solo para los ingresos, yo siento que gran parte era porque yo necesitaba explorar mis ideas desde un lugar que no fuera lo laboral. Entonces ahí empecé. Este personaje, que era mi novio del momento, me machaca la cabeza, pero de una manera que ustedes no se imaginan. Tanto que yo le empecé a coger fobia a mi trabajo. Y él me empezó a caer muy corto. Porque cuando una persona te confronta de tal manera, yo tenía una cuenta en ese momento en Instagram que se llamaba 2 y 2, pues la tengo hoy. Y yo solo lo único que hacía era escribir frases en unas libretas y tomar fotos de las frases en paredes bonitas. Sí, 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 sí. Ya, eso era todo lo que yo hacía. Y él me empezó a decir, ¿por qué no haces algo con esas frases? Y yo, ¿cómo se te ocurre qué? Total que el personaje era todo un visionario. Mentalidad de tiburón. Él me dijo todo lo que pasa hoy en mi vida. Todo. Él me dijo, tú no te has dado cuenta, pero en ese momento en el que tú empieces, un día las marcas te van a llamar para que tú les ayudes a crear cosas nuevas para potenciar los equipos, para mover la creatividad en sus equipos, para que te inventes cosas para campañas. A ti te van a ofrecer, mira Laura, tenemos esta agua, hace algo maravilloso con el agua y por eso te van a pagar. Y yo, ajá, obvio, claro, nunca le creí. Bueno, pues, o sí, pero no hasta este punto. Yo genuinamente pensé que la cosa iba por otra parte. Entonces el caso es que ahí empiezo a explorar, renuncio y empiezo a crear una marca que se llamó 2 y 2. Entonces empiezo a crear productos, empiezo a crear agendas, pines, lapiceros, marcadores, de todo. Como una marca de papelería. De papelería creativa. Y empecé a crearla y en ese momento, a medida que yo iba creando, se iban apareciendo más oportunidades. Entonces, ay, Laura, no, es que tan bacano, pero ¿cómo haces para ser tan creativa? No, es que qué pena, yo no te quiero comprar los productos, pero tú puedes ir a mi oficina y enseñarnos así eso como tú lo haces. No, mira, y yo era como, ¿qué es esto tan raro? Ay, ¿será que tenía razón? Ay, no. Pues ya, obviamente, pues el personaje y yo terminamos y hoy por hoy empiezo a explorar ese camino, pero fue muy teso porque a mí me tocó darle toda la vuelta, de crear una marca de productos a empezar a hacer una marca personal. Y cuando yo creé una marca de productos que se llamara 2 y 2, yo la creé para que nadie se diera cuenta que era yo. ¿Qué es eso tan irónico? Yo quería que fuera anónimo, que yo jamás tuviera que mostrarme, porque qué pena que la gente viera que esas ideas tan cursis, tan ridículas, tan bobas, eran mías. Yo me encaparazoné o me protegí con la marca. Y la vida me fue sacando y me fue sacando hasta que fue como que, ay, no, me tocó, voy a hacer una marca personal, empecemos a ver eso que pasa. Y hoy por hoy siento que lo más maravilloso que me ha enseñado la creatividad ha sido precisamente ese proceso de evolución para que yo pudiera encontrar mi camino de una manera como más certera. Y creo que lo más increíble que ha pasado es si las ideas y si yo no hubiera empezado este camino,
yo siento que yo no hubiera evolucionado de la manera en que yo he evolucionado. Crear me ayudó a trascender mis miedos. Y entonces ahí fui. ¿Cómo creé este camino? No sé. Yo solo fui caminando, haciendo con intuición, quitando, poniendo, ay, por aquí de pronto, por aquí más o menos. Y le fui como ahí dando como un mix hasta hoy. Y yo no sé qué va a pasar ahorita en 3 años. Hoy por hoy digo como, este camino es el camino que más me gusta, donde estoy más completa. Pero quién sabe de aquí en adelante. No, o sea, un resumen ejecutivo. La historia de tu vida. Lauris, hay algo dentro de toda la historia que contaste en lo que yo quiero hacer énfasis porque es un tema súper interesante del que hablé con una invitada que ya estuvo aquí y es la importancia de tener hobbies y hacer cosas que te gusten. Por ejemplo, tú tenías la página de las frases ¿por qué? ¿Te gustaba? Era pues... No, era una necesidad. O sea, yo necesitaba crear otra cosa porque es que crear en una agencia de mercadeo digital, si bien es creativo, y si bien hay que ejercerlo, tienes que moverte a una velocidad insospechada. Y tienes que hacerlo para generar algo en las marcas. Pero las marcas ya tienen una esencia, ya tienen un ADN. Tú tienes que pegarte a ese ADN y sacarlo. Pues como succionarles para poder expresarlo. Pero ¿quién me succionaba a mí? Pues la única que podía ir a encontrarse y a succionarse a sí misma era yo. Entonces era como una necesidad de expresar algo que yo no podía expresar en mi trabajo o que tenía que expresarlo, pero con matices, pero aquí lo podía expresar libremente. Y para eso la creé, para expresarme. ¿Tú no la creaste con intenciones de monetizarla, de vender las frases? No. Es que eso me parece súper interesante porque tú me dijiste como el personaje pues en este momento era el que tenía como esa visión de negocio. Exactamente, como de tan negociante. Y yo hablaba con la invitada que te cuento que es muy importante tú darte los espacios de crear sin la presión de que eso te tiene que dar X o Y ganancia o de que tiene que ser para venderlo o entonces cualquier cosa que tú hagas, yo esto cómo lo puedo vender, porque pensar así se vuelve muy agotador, pues se vuelve como algo que te drena. Entonces me parece muy chévere lo que te decía, como que tú también te eras esos espacios en los que uno puede crear por el simple hecho de gozarse el hecho de sacar algo de tu corazón, no para que alguien te lo valide por medio de una compra, de una transacción. Total. Y hay una cosa muy importante y es que todavía creo con esa mentalidad. O sea, como la mentalidad de sin ánimo de lucro. Obviamente esto es mi trabajo y ha sido un trabajo muy importante aprender a generar ingresos de mi trabajo e ingresos importantes. O sea, hay un momento en el que uno se da cuenta que el trabajo es valioso y que la relación con la abundancia se necesita transformar. Entonces a veces cuando uno empieza este proceso uno se siente como indigno de recibir una compensación económica por el trabajo que uno está haciendo. Y para mí ha sido un trabajo al que le he hecho mucho psicoanálisis, mucho movimiento, de decir, mi trabajo yo lo entrego con tanto amor, con tanto, pues pongo todos mis dones y mis talentos al servicio, todo mi tiempo, todo el tiempo yo estoy viviendo para nutrir este trabajo. Mi trabajo merece generar una compensación abundante. Yo no soy indigna del dinero solo porque estoy haciendo lo que amo, porque a veces era tan fácil como que, ay, esta agua, tin, 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 tin. Como que, pues, ¿cómo me van a pagar por estos 5 minutos? Y es como, claro, porque si es fácil para ti, es valioso, no al revés. Wow, ¿y tú cómo llevas ese equilibrio? Porque tú lo decías, yo sigo haciendo las cosas con ese enfoque, porque pues obviamente me nacen del corazón, es algo que disfruto, me apasiona. Entonces, ¿cómo haces para verlo desde esa perspectiva y no sentirte presionada? Porque entonces ahora es de lo que tú vives. Ahí hay una cosa fundamental. Este es un paradigma que me priva a romper. Y es, nadie vive de lo que hace. Nadie. Todos vivimos de chispa divina y porque respiramos. Necesito elaboración. Nadie vive de lo que hace, todos vivimos de respirar y gracias a una chispa divina. Lo que hacemos nos genera recursos para poder estar y movernos dentro de la vida.
pero no es la vida. Si tú dejas de hacer hoy lo que haces y yo dejo de hacerlo hoy lo que hago, yo sigo aquí. Entonces, nadie vive de lo que hace. Y eso es un paradigma muy importante que hay que romper, porque si tú le pones toda esa carga de la vida a mi trabajo, es como que si se acaba, yo me muero. Okay. Y hay otro, y es que cuando generamos ahorros, es como se me está acabando el oxígeno. El oxígeno. O sea, oxígeno igual billetes, igual a cuenta de ahorros llena. No. El oxígeno no son los billetes. El oxígeno es las ganas de crear, la capacidad de crearle puentes a la abundancia, pero no es el oxígeno. Entonces, asociar ese tipo de cosas como la vida o el oxígeno a los recursos nos pone ahí como en un lugar muy de vida o muerte. Sí. Entonces, nadie vive de lo que hace, todos vivimos porque respiramos y porque hay una chispa divina que nos tiene aquí. No importa si lo dejamos de hacer, si cambiamos el quehacer, nosotros estamos aquí vivos. Entonces, yo no vivo de lo que hago. Ahora, esto sí me genera recursos, pero lo sigo haciendo sin ánimo de que obligatoriamente me genere recursos. Es decir, yo lo creo desde el sin filtro, sin el deseo del ánimo de lucro, y ahí, después de creado, empiezo a considerar sus valores, empiezo a considerar cuál es el deseo que yo tengo, empiezo a considerar cuánto aprendizaje estoy obteniendo yo de lo que hago. Entonces, por darte un ejemplo, yo creé un taller que se llama Saliendo del Closet Creativo. Ese taller, cuando lo creé, la primera vez que lo lancé, costaba 44,000 pesos. Yo tenía un objetivo y era: yo quiero que este taller sea el de uno de la creatividad, que todos puedan tener acceso a la información más importante y básica sobre las que nos puede dejar la manera en la que yo consigo la creatividad, ¿cierto? Y yo quiero que muchas personas tengan acceso, pero es la primera vez que yo lo voy a hacer. Yo no lo he probado con otra persona que no sea conmigo misma. Entonces, pues yo no puedo cobrar mucho por esto, porque quiero que sea el de uno, y dos, porque nunca lo he experimentado. Yo no sé qué efecto tiene sobre los demás. Entonces, tirémonos un precio y veamos a ver qué pasa. Y ahí le puse 44,000. Y en ese primer taller se inscribieron 150 personas. ¡Wow! Mucha gente. Claro, yo llevo creando una comunidad sin querer queriendo, sí, sin obvio, ánimo de lucro, y lancé por primera vez un taller masivo y esa fue como la respuesta. Entonces, después de que hicimos ese taller, dije, eso está muy interesante. Esto sí tiene como impacto. Ay, mira que a la gente sí le sirve tanto como a mí. Bueno, 66,000 para el próximo. Y al próximo le puse 66,000. Se inscribieron 150 personas. ¡Wow! Yo tenía mucho miedo de correr esa franja, sí, entonces yo decía 150 y yo cierro. Y así sucesivamente, hasta que el taller, el último que hice, costaba 99,000 pesos. Y en total, de todas las puertas que abrí, que fueron 5, se inscribieron 950 personas. ¡Oh! Eso estuvo muy carnudo, eso estuvo más bueno. ¿Cómo así? O sea, pasar de 150 a 950. Porque lo hice 5 veces, poco a poco. O sea, en el total de las 5. Ok. Entonces, él finalmente termina en 99,000 pesos. Pero te digo que lo hago como tan, de verdad, tan genuinamente, que yo hice la 5ª puerta y yo dije, este taller lo amo, este taller me encanta, este taller es hermoso, pero yo ya no siento regocijo ofreciendo este taller. Hay algo que se acabó para mí. Yo lo voy a dejar de hacer. Un ciclo que se cerró. Y este taller ya no va a ser en vivo porque digamos que pasaba en vivo, salía en un mes, bueno, tenía como unas características y yo dije, ahora este taller va a estar siempre disponible para que lo compre la gente siempre que lo necesite, pero va a estar disponible en una plataforma y no me va a tener a mí en vivo. Y va a costar menos de lo que costaba. Pero si tú estás conectado solo con que esto me dé plata, que para mí era, si me deja de dar mucho gozo, y yo ya siento que lo estoy haciendo desde un lugar operativo y se me apaga a mí la llama, yo ya digo, algo tiene que cambiar. Entonces le cambié el formato para que pudiera suceder de otra manera. Pero siempre pensando que es que hay algo más grande que el ingreso.
Claro que genera ingresos y claro que fue importante, pero no es la única consideración que tengo. Entonces después dije, bueno, entonces voy a crear otro que tenga otras cosas. Mucha gente es muy lindo, pero al mismo tiempo yo me pierdo de muchas cosas con mucha gente. Total. Entonces yo quiero tener algo más reducido, donde yo pueda acompañar más cerquita. Entonces va a ser un poquito más costoso, pero que se una menos personas. Entonces ahí creé de creatividad a creatividad. Y entonces ese taller tiene otros matices, con otras formas, de otras maneras, y igual genera ingresos, pero no es lo primero que yo estoy pensando. Con las charlas y los talleres en las empresas, digamos que se mueve distinto, pues porque en una empresa te llegan como con unas especificaciones y tú te vas adaptando. Entonces como que ha sido un proceso de aprender a generar ese equilibrio entre lo que yo aprendo, lo que me regala en abundancia en todos los sentidos y al mismo tiempo el ingreso en el dinero. Pero siempre estoy pensando en crear egoístamente, y es que siempre creo para mí y luego para compartir, pero siempre yo soy el primer canal al que la tiene que estremecer. Wow, o sea, Laurisa, acabas de hablar de algo tan importante, de verdad. O sea, literal me hiciste un Big Bang mental con la reflexión que acabas de hacer, porque me parece algo muy lindo. No sé si tú lo veas así, pero generalmente yo siento que la gente no asocia la creatividad como una práctica o un hábito que sea coherente con vivir bien en cuanto al dinero. Por ejemplo, se asocia, no sé si ya sea como una perspectiva de la vida un poco pasada de moda, pero yo siento que sigue estando muy, muy vigente con las personas que he hablado, porque, por ejemplo, cuando tú sales del colegio te dicen, estudiate una ingeniería, que esto es lo que te da plata, no sé qué y no sé qué, y uno entonces empieza a asociar esas cosas como ingeniería, números, todo gris, y entonces como que empieza a ver esa concepción de lo aburrido es igual a lo que me va a dar para vivir, aburrido es igual a dinero, y entonces me encanta que tú lo pintes de esta manera porque uno es capaz de abrirse un poco más el panorama y decir como, ve, pues no tiene por qué ser así para mí. Claro, es que la creatividad está asociada a los chirretes, peliazules, tatuados. Total. Nada que ver. O sea, por eso a mí el término que más, y seguramente ahí voy a hacer un spoiler de lo que vas a ir preguntando, pero a mí el término que me solucionó el gran paradigma de que ser creativo, uno, no daba plata, que es una cosa que es insólita. Como si tú tienes muchas ideas y eres capaz de compartirlas, no va a haber manera en que le crees puentes a la abundancia para llegar a ti. Si yo soy quien es generador, es que yo soy una creadora y yo puedo crear de múltiples maneras. Y una de esas funciones es yo creo para generar puentes, para que todos esos puentes, que son mis ideas, generen una compensación económica. Pero yo estoy poniendo mis dones, mis talentos al servicio de los demás. Y eso es valioso. ¿Cómo no me va a generar una compensación económica? Hay que abrirse esas puertas para reconocer que si tienes ideas, de alguna manera vas a poder obtener compensación económica. No exclusivamente compensación económica, pero viene acompañado de muchas otras compensaciones y entre ellas la económica. Pero si eres una persona que se anima a tener ideas, a confiar en ellas, a crearlas y a ponerlas al servicio de los demás, la abundancia es inevitable. Total. Ahora pasando como tal al tema de la creatividad en específico, dijiste algo muy importante y es que la creatividad se suele asociar tal cual con los peliazules, pues algo así como súper loco, súper guachafero. Si yo no soy una persona si yo soy una persona que no se considera artística, no me gusta pintar, no me gusta escribir, ¿yo cómo puedo experimentar la creatividad en mi vida cotidiana? Ay, espectacular esa pregunta. Bueno, entonces esto tiene un principio muy profundo. El principio profundo es, la creatividad no tiene solo que ver con lo artístico. Lo artístico es una expresión de la creatividad. Lo artístico es una manera de abordar el contacto con las ideas. Una expresión, pero hay múltiples expresiones de la creatividad. Las expresiones de tu creatividad tienen que ver con aquello que tú tienes en tu interior y está pulsando, moviéndose para decirte, exprésame, sácame. Entonces, crear es sacar algo
del interior. Eso es un principio fundamental. Decías ahorita lo de la ingeniería. Claro, para nosotras que tenemos cierta sensibilidad artística, eso nos resulta como... A mí me entregan un cuadro de Excel y yo le digo a mi asistente administrativa, ¿me lo puedes pintar de colores, porfa? ¿Me puedes poner como los colores del arco iris? Porque si no, yo no lo entiendo. No me pongas eso gris con negro que me da mucha taquicardia. Pero otras personas no lo necesitan de esa manera y está perfecto, porque es su expresión de su creatividad. Entonces yo siento que una palabra que lo recoge todo es creatividad. Y es cuando tú entiendes que la creatividad no es solo esto chispeante, con algarabía, exclusivo de los artistas, de esto que creemos pues que es de una parte del cerebro, que es un mito absoluto, sino que la creatividad es la capacidad y la conciencia que tienes de crear tu vida. La vida se está creando todo el tiempo, con tu intención o sin tu intención. Quizá ponerle tu intención es lo que embellece lo que ya está pasando. Entonces, este momento estaría igualito sin estas cositas. Uh-huh. Pero había algo en ti que decía, yo quiero expresar, quiero ponerlo así, quiero hacer estas postalitas, los quiero poner aquí, no sé qué, porque esto tiene tu intención. Entonces esto embellece una realidad que ya existe, que iba a existir aún sin el corcho con esto. Uh-huh. Pero eso le puso tu intención. Entonces esto está creando tu vida porque para ti era importante poner estas cositas aquí porque era una expresión tuya. Entonces yo siento que creatividad, pasar de creatividad a creatividad es lo que puede embellecer, entender que tiene tu intención y que eso hace que se parezca a lo que tú llevas en tu interior. Y por consecuente es más rico vivir en la cotidianidad. Entonces, si te entiendo básicamente, pasando al término creatividad, que de hecho yo tenía aquí la pregunta y me encanta que ya la hayas solucionado, es yo tener cosas dentro de mí que yo quiero expresar y es escoger yo cómo quiero expresarlas y eso se traduce en una creación, sea lo que sea. Por ejemplo, no sé, yo me paso a vivir a un apartamento y yo no sé, yo no soy artista, yo no soy nada de eso, pero el hecho de que yo diga como yo quiero poner un mueble blanco en esta esquina es el simple hecho de estar expresando algo que tengo adentro y eso por fuera está creando mi realidad. O sea, yo lo puse ahí de ese color por algo adentro de mí que se quería expresar. Uh-huh. Expresar es una idea que no se expresa, está dentro de ti, presa. ¡Wow! Entonces, expresar es quitarle el cerrojo a la jaulita y decir, sal, permite, este podcast es parte de tu expresión. Esta idea estaba en tu interior, nadie la podía ver, nadie la podía tocar, nadie la podía sentir. En el momento en el que tú la sacas de tu jaula, esta idea empieza a existir en la realidad. Por consecuente, ahora existe en mi realidad, porque tú me invitaste, pero esta idea no existía. ¿Qué era esta idea antes? ¿Dónde estaba? No era nada, pues estaba en tu interior, presa. Ahora que sale, la idea es una semilla que ya tiene un ADN y ya sabe hacia dónde va. Prácticamente nosotros somos simplemente unos cooperadores, unos mensajeritos que ponen la carne y el hueso para permitir que la idea venga al mundo. La cantidad de energía que tú has movilizado para que esta idea suceda es crear, porque has elegido y renunciado a cosas de la vida para que la idea venga. Y elegir y renunciar es el resumen también de dos principios fundamentales que tiene crear. Esto aquí o esto allá. Esa elección es crear. Y por eso siempre que creas, eliges y renuncias. Y por eso es tan difícil. Porque ese caos de elegir da mucha taquicardia, porque no nos gusta perder. Uh-huh. Porque entonces ya lo pusiste aquí, por consecuente te perdiste la oportunidad de pegarlo allá. Me la pierdo, no me la pierdo, me la pierdo, no me la pierdo. Sí o no, pero es que si allá se pudiera ver más bonito, no, pero entonces aquí no, pero entonces que también es que podría ser al revés, porque es que podríamos grabar en la pared de allá. Pero ay, no, juepucha, aquí. Crear, elegir y renunciar. Dos principios fundamentales. Suena demasiado mágico, o sea, literal, me explicaste la creatividad en términos súper místicos. Pues cuando explicabas lo de
que es energía movilizándose precisamente porque tú dices sí a algunas cosas y no a otras, me parece algo mucho más expansivo que simplemente el hecho de pensar que sí, tal cual, sentirme creativo es pintar una mandala o algo por el estilo. Sí. Lauricia, entonces para pasarlo... Lo que te decía yo, a las personas que de pronto no están como tan familiarizadas con esto, hacerlo algo más tangible, para ti entonces ejercitar la creatividad es darme la oportunidad simplemente entonces de expresar cosas que llevo dentro por medio de lo que yo quiera, o tienes también como prácticas en las que tú dices como, no, yo me siento a buscar formas en las nubes, o hago tal cosa, o hago tal otra. Los ejercicios para estimular la creatividad son poderosos. Y casi siempre están fundamentados en el juego, en jugar. Jugar para divertirnos, jugar para expresar, no jugar para ganar. Que ahí hay una línea muy importante. Cuando nosotros adultecemos, como venimos de un sistema educativo donde expresar una idea era, por consecuente, obtener un 10 o un 5 o un excelente, nosotros estamos acostumbrados a crear para la recompensa. Total. 100%. Nosotros no estamos acostumbrados a crear para el gozo y eso hace la diferencia muy, muy, muy profundamente. Entonces, los ejercicios son útiles, pero son muy útiles porque los juegos lo que hacen es entrar al sistema sin resistencia. Entonces, hay unas cosas insólitas que si yo hoy te las propongo, tú me vas a decir imposible, no se puede. Pero si yo te digo, juguemos, tú dices, bueno, eso no tiene ninguna consecuencia sobre la realidad, entonces vamos a ver si sí. Y ahí se abre el espectro porque se quita la barrera de lo imposible. 1. 2. Es profundo, es útiles, son bacanos, pero lo más eficiente para estimular la creatividad es dejar de operar con un cerebro paradigmático. El cerebro paradigmático busca, bajo cualquier circunstancia, ahorrar energía. Entonces el cerebro paradigmático lo que dice es, evitémonos la fatiga. Aquí o allá, no, yo no voy a decir eso, mejor ni aquí ni allá, mejor no lo hago. Entonces el cerebro, cuando empieza a crear paradigmas, desarrolla o crea un camino neuronal por el que menos energía va a gastar para llegar de manera más eficiente a una decisión. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros todos vamos a comer a crepes, tenemos ¿cuántos platos de alternativa? Uno siempre tiene máximo 2, yo tengo máximo 2. Entonces hay una multiplicidad de opciones porque esa carta de crepes es infinita. Es gigante. Y además, sabes que es rica, sabes que va a ser rica, sabes que puedes estar en un entorno seguro, sabes que no vale $1.000.000, pero aún así, pollo con champiñones. Pero aún así, crepe de Nutella. Pero aún así, pollo mexicano. Las mismas 3 opciones de siempre. ¿Qué desayunaste hoy? Todos tenemos 3 opciones de desayuno. Arepita con huevo. Y uno cree que es porque le gusta mucho. Y puede que sí. Pero también viene acompañado de evitémonos la fatiga de que yo pida un plato que sea un crepe trufado con no sé qué, luego no me guste, yo quede mal almorzada, me gaste los 50,000 pesos que no me quería gastar, para nada. Qué pereza, evitémonos la fatiga, vámonos a la fija. Útil sí, peligroso también. Entonces, cuando nosotros dejamos de operar desde la respuesta inmediata que fue desarrollada por un único camino neuronal y tú le dices a tu cerebro, vamos a escoger una cosa nueva ahí en crepes. Puede que no nos guste tanto, puede que hagamos una inversión mal hecha, pero también puede que le demos nuevos estímulos a nuestros sentidos y puede que yo lo pueda añadir en mi carta de sabores que llevo en mi interior de cosas que me gustan. Entonces, estimular los sentidos es una de las formas más bellas de nutrir el interior para tener una biblioteca muy amplia dentro de nosotros que luego pueda expresar más cosas. Cuando tú sorprendes o deleitas tus sentidos con lo pequeño y lo cotidiano, como no comerte el huevito con arepa hoy, sino hacer pancakes, eso ya empieza a procesar cosas distintas porque elegiste y renunciaste
a muchas cosas, entonces el cerebro se entrenó. Lo verdaderamente peligroso es que cuando operamos con un cerebro muy cargado de paradigmas, es que ya solo ve una única perspectiva de la vida. Una de las millones de perspectivas que tiene el mundo. Entonces, cuando nosotros quitamos el cerebro paradigmático y le decimos, bueno, chévere, pero muévete un poquito para allá, en ese momento se empiezan a abrir las perspectivas. Y todas esas perspectivas te nutren. Por consecuente, la digestión que hace tu intestino digestivo creativo con tus ideas es más sana, es más interesante, tu paladar queda más saciado, estás estimulado, estás rico, quieres expresar porque estás nutrido. Entonces, por eso cuando vamos de viaje, estamos más animados a cosas. Pero cuando estamos en la cotidianidad, a la fija. Y por eso viajar inspira. No porque sea la panacea, que también, pero sobre todo porque dejaste de operar en el paradigma y empezaste a operar con todos los recursos. ¿En qué calle estamos? ¿Qué metro hay que coger? ¿Y qué vamos a almorzar? Y ese lugar será rico. Y tienes que elegir y renunciar todo el tiempo. Wow. ¿Crees que más allá de los paradigmas y las costumbres eso también se dé por el miedo al fracaso o a tomar decisiones equivocadas? Esa es una consecuencia. El miedo al fracaso y las decisiones equivocadas son una consecuencia. Lo que está más arriba, que abraza todo, es que odiamos el caos. Entonces, cuando tú empiezas a crear, como perdiste el control sobre las variables, tú no sabías si yo te iba a decir que sí o que no iba a venir. Y si yo te decía que no, algo en ti pasaba que podía detonar emociones que no estaban ricas para ti. Esa era la posibilidad del caos. Mejor no lo escribo porque mejor no. O sí, pero aún aunque yo viniera, esto iba a estimular el caos. Porque te iba a tocar organizar, ibas a sentir la presión, ibas a tener que hacer el guión, Entonces, más allá de ese susto al fracaso, que es una consecuencia, gran parte de lo que nos pasa es que nos aterra el caos. La naturaleza usa el caos para crear. Nosotros usamos el caos para huir. Y ahí está la diferencia. En la naturaleza pasa un tsunami, pasa un derrumbe y la naturaleza vuelve y se organiza y entonces lo que está muerto se lo vuelve y se lo come y lo reintegra y vuelve y entonces ya no es una montaña sino dos y ya no son dos árboles sino árboles y muchas flores que le crecieron al tronco que se cayó. Ella la usa para volver a crear. Nosotros para huir, para salir de ahí despavoridos. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, realmente el caos es un estado de creación. Verlo así, alguna persona en algún momento me decía que el caos es precisamente cuando tu realidad se está acomodando para mostrarte algo diferente, no porque tal cual lo que te decía, por ejemplo, no sé, que tu apartamento sea arrendado y llega ahí y te dice la persona, te pido el apartamento, ya no puedes vivir ahí. Eso para ti puede generar caos porque es como, ya no tengo mi casa, pero entonces ese caos, ¿qué significa? Te estás reorganizando, ay, puedo buscar una que tal vez me guste un poquito más, que tenga una mejor ubicación, que también tenga cosas que yo disfrute. Entonces realmente el caos no tiene, en ese orden de ideas, no tiene por qué considerarse algo malo, sino abrazarlo como un cambio que seguramente en muchos aspectos no va a ser cómodo, pero que para bien o para mal va a ser un cambio en el cual tú vas a encontrar nuevas cosas en tu vida que te pueden gustar más que las que tenías antes. Es que la oportunidad que trae el caos es que te hace operar bajo un sistema que no es el que conoces. Y cuando tú puedes ver que operaste bajo algo que no conocías, pero igual funcionó con belleza, igual al final supo rico y al final te lo saboreaste, el autoestima del creador se eleva. Por eso es tan valiente crear, porque significa que hubo alguien que batalló con el miedo al caos y dijo, vámonos a los puños, mire a ver este que tiene para enseñarme. Pues eso, hágale pues, muéstreme para dónde y yo lo hago por ese lado también. Entonces el caos es, primero que todo, es el principio natural. Todo el tiempo todo está en caos. O sea, nosotros somos los que intentamos ordenar las cosas desesperadamente, pero en realidad el caos está supuestamente ocurriendo todo el tiempo. Pues hay mil cosas que no están en nuestro control aquí. Creemos que sí, pero no. Entonces,
el principio es más como no huirle, sino como saber que es ese camino que tú tienes que atravesar mientras vas descubriendo una forma. Y eso es lo lindo de las ideas, que una idea no llega nítida. Una idea se va organizando a medida que tú la vas moviendo. Entonces una idea es como un trasteo. Tú te vas a trastear y todo está en cajas. Entonces tú tuviste la idea y todo está en cajas. Y tú vas empezando a desempacar. Ah, mira, por aquí esto, por aquí lo otro. Pero en un trasteo, cuando es tuyo, tú ya sabes que va a ir apareciendo. Ay, ¿dónde está este florero? Ve y estos libros. Ay, mira, salieron aquí. Ay, esto es lo de la cocina. Igualito pasa cuando nosotros intentamos traer una idea a la realidad. Desempacamos. O sea, yo siempre digo que nosotros no inventamos, sino que invertamos. Nosotros vemos una idea, ya sabes, una semilla. Y yo siempre pongo este ejemplo porque este ejemplo me parece muy revelador y es, si una idea es una semilla y tú la siembras y tú sabes que esa semilla es una semilla de manzana, ¿qué va a salir de esa semilla? De manzanas. Tu idea ya sabe qué vino a hacer. Tú solo tienes que abonarla para ayudarla a florecer. Y eso se abona con tiempo y voluntad. Laura, ¿y si tú cómo le abres campo a que te lleguen nuevas ideas? ¿Cuál es tu metodología infalible para precisamente obtener ideas? Yo tengo un multivitamínico que me sirve mucho. Mi multivitamínico se llama las 3S. ¿Cuáles son? Me encanta. Soledad, silencio y sentir. Ok. Ese multivitamínico abre espacio. Ese multivitamínico te permite ver. Ese multivitamínico te conecta con el interior. Tiene como una característica muy hermosa y es una sensación como de encuentro. En mi caso, me ayuda como a traer, pero es una combinación al mismo tiempo, donde tú tienes que nutrirte con el exterior para escuchar en el interior. Entonces siento que ese mix de una mirada consciente en el compartir y una reflexión consciente cuando quieres tomarte el multivitamínico. Siento que ese mix lo hace muy valioso y lo hace interesante. A veces estamos solo en las 3S, soledad, silencio y sentir, y no sale nada de nosotros. Entonces como que eso me fue enseñando que el multivitamínico es importante, pero que yo tengo que respetar el flujo de crear. Entonces el flujo del creador va pasando si yo me nutro y me nutro con el multivitamínico. Entonces en ese momento estoy en un espacio sola, me escucho, siento, entonces ahí me permito ver cosas que me hagan sentir, escuchar música que me hagan sentir, darle placer a mis sentidos. Y en ese multivitamínico estoy cuando me nutro. Luego paso a la fase de crear. Y en esa fase de crear yo lo que estoy es como bajando. Como todo eso que pasó, ¿qué hay? A ver cómo sale, desorganizado, no me importa. Pues notas, puntos, lo que sea. Para luego pasar al momento final y es cuando yo comparto. Y ahí, cumpliendo todo ese ciclo que tiene como ese flujo, me nutro, creo, comparto. Me nutro, creo, comparto. Si solo me nutro, me vuelvo una obesa mórbida de información. Si solo creo, se queda en mi interior y me atasco en el perfeccionismo, en esto no sé si va a estar bien, de pronto después me falta otro curso, si hiciera otro certificado, si tuviera otras cámaras, si tuviera unos micrófonos más chéveres, si esto tuviera 3 productores, si yo pudiera contar a la señora que me maquillara, me quedo ahí. Y si solo comparto, me desnutro. Y se me va la energía porque entrego demasiado. Entonces tengo que respetar todo el flujo. Y eso me dio mucha claridad para entender cómo podía hacerlo mejor. Entonces hay espacios donde me nutro, hay espacios donde creo y hay espacios donde comparto. Pero yo no podría venir aquí a compartirte si yo antes no me nutro, porque no tengo energía. Pero tampoco podría solo compartir, pues solo nutrirme y no venir, porque también no respetaría el flujo. Entonces es como ese ejercicio el que me inspira mucho. Me nutro, creo, comparto.
Maravilloso, o sea, lo tienes demasiado claro. Lauris, bueno, ahora para ir pasando a las preguntas finales, cuéntame cuál es ese ritual o ancla con el que tú siempre cuentas cuando pierdes el norte con tu propósito o con alguno de tus proyectos. Llorar, primeramente. Maravilloso, sí. Llorar. Llorar. Ay, la pataleta es mi amiga, pero pues íntima. Hacer pataleta es un principio fundamental que me permito. ¡Qué rabia! Es que yo quería que fuera diferente, es que yo no sé, pero ¿por qué? Hacer pataleta y dejo que se exprese, obviamente sin hacerle daño a nadie, pues teniendo como un espectador que me ame o que no tenga espectador, pero sí hago como que refunfuño. La pataleta es muy importante. Segundo, me parece muy, muy, muy rico como volver a ese estado de nutrición. ¿Cómo hago para volver a sentirme inspirada, conectada? Entonces siempre busco espacios como que están destinados a esa inspiración. Entonces voy a un retiro. Ay, qué rico. Hago un viaje, como que me saco de mi rol cotidiano. Ay, los amigos me parecen muy importantes. Como la gente a mi alrededor me parece muy importante. Siento que tener unas relaciones sanas, gozosas, como jugositas por dentro, me inspira mucho. Y como escapar de la obviedad. Entonces, como si todos los días me levanto, hago esto, voy a hackearme el sistema y voy a hacerlo. Nunca, no sé, monto en metro, pues montar en metro. Nunca voy al centro, pues entonces ir al centro. Nunca me he visto de esta manera, pues hoy sí lo exploro. Nunca me pinto los labios de rojo, hoy sí, ¿por qué no? Como jugármela para romper esa identidad, porque la identidad es útil, es importante, pero cuando está muy aferrada, la identidad hace que nosotros permanezcamos idénticos. Y eso es muy peligroso para la creatividad. No solo por lo filosófico que suena, sino porque es una única manera de ver la vida, y ese es el gran peligro. La identidad te hace percibir la realidad de una única forma. Entonces a veces también como que me veo y me pongo un ejercicio mental de 10 realidades que pueden estar pasando ya, aquí. ¿Qué está pasando en Caro? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando en el portero? ¿Qué está pasando en la habitación del lado? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pensando mi novio? Y veo todas esas realidades al mismo tiempo y digo, ¿verdad que no es solo lo que yo estoy experimentando? ¿Verdad que el mundo tiene 1000 maneras de vivirse al mismo tiempo? Como esa peli que se llama Todo al mismo tiempo en todas partes, sí. Algo así. Y siento que permitirse ver todas esas perspectivas estimula mucho la creatividad. Es que si estaban esperando aquí que yo vi, a veces es como que ya ven y nos dé juegos y hable de la creatividad. Si es que antes no, la creatividad es filosófica, es inevitable. Excelente. Entonces, como que es muy importante saber que se trata de el proceso de nuestro interior de rompernos los esquemas para quitarle la jaula a la idea y permitir que se exprese. No, pero total, igual me encanta el enfoque que tienes porque siento que es un enfoque muy, no sé si decirle holístico, pero precisamente rompe con lo que estábamos diciendo ahorita, que no es solo que te sientes a pintar mandalas o ese tipo de cosas, sino que es un ejercicio de autoconocimiento mucho más profundo. Muy. Crear es conocerse, crear es darle oportunidad a tu ser de verlo afuera y decir, ay, pucha, eso también soy yo, y decir, no se parece tanto a mí, pero está muy chévere, o se parece mucho a mí, o yo no creí que eso estuviera en mi interior, pero velo, es muy impresionante. O sea, creer que algunas cosas son imposibles y no se pueden manifestar en mi realidad es tan importante como las que considero posibles, porque las que están imposibles están guardadas creyendo que son imposibles, y las que son posibles pues las puedes palpar, ¿cierto? Alguien creyó que esta botella era posible, pero alguien también creyó que era imposible. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Lo imposible ocupa tanto espacio como lo posible. Amo total. Ay, me encanta, Lauris. Bueno, ahora sí, la última pregunta. Si tienes algún libro, película, serie que tú recomiendes o que tú digas, este contenido es brutal para la mente, para las personas que se quieren empapar más de este tema. A mí me ha costado mucha dificultad encontrar literatura, pues, o encontrar cosas que realmente hablen de creatividad profundas.
Hay un libro de Osho muy lindo que se llama El libro del niño. Es un poquito difícil de conseguir, pero con una buena exploradita lo encuentran. Ese libro es muy lindo. Ese libro habla mucho de cómo la educación nos condicionó a precisamente no ser creativos. Entonces, el libro del niño de Osho me parece un gran libro. No todo el libro, pero hay unos capítulos muy interesantes de mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola. Ese libro es un libro muy deep, es un libro muy profundo, es un libro súper teso, que yo recomiendo que si lo quieren empezar a leer y tienen curiosidad de la creatividad, pues lo aborden desde el capítulo 11, que habla mucho de el proceso creativo. Todo el libro genuinamente trata de creatividad también, pero a veces es difícil de entender, aunque yo siento que si uno lo empieza a leer con esa mirada, lo entiende de una mejor manera. Entonces, ese libro tiene un capítulo especial muy lindo que se llama El agua clara, el alimento de la vida creativa. Ese libro es muy interesante y habla mucho de la creatividad. Hay uno que se me escapa. Bueno, El acto de crear, que está ahorita muy de moda. Es un libro muy, muy facilito de leer y tiene unos principios básicos muy bacanos. Y pues ya si uno no quiere leer, sino además leer y hacer, porque el libro que voy a decir no es un libro solamente para leer, El camino del artista de Julia Cameron. Uh-huh. Pero es un libro para comprar con un cuaderno al lado. Totalmente. Y con un kit de lapiceros y para pelear con él que da miedo. Porque apenas tú no haces las páginas matutinas y te comen los ejercicios, entonces yo siempre termino recomendando y como, solo léanlo. Por lo menos léanlo, no importa, dejen pasar los ejercicios, pero léanlo, porque si uno no hace los ejercicios y cree que no lo puede seguir leyendo, uno se siente... Ese libro es muy chévere para hacerlo, consciente, no es un libro para leer de una tacada cuando uno lo está haciendo, pero es un libro al que uno le opone mucha resistencia. No sé si te ha pasado. No, es que yo le he contado a otra invitada porque casi todas lo han recomendado también. Yo compré un libro buscando algo con lo que yo pudiera pasar mis tiempos muertos sin tener que meterme al celular. Compré ese, empecé a leerlo y yo, no fue precisamente por lo que tú dices. Uno tiene que estar con un cuadernito al lado. Entonces yo estaba buscando pues otro tipo de lectura. Estoy haciendo el ejercicio de las páginas matutinas todos los días, pero no lo seguí. Sí. Es un libro al que se le opone resistencia y eso hay que considerarlo. Pero si solo lo leen, tiene información muy valiosa. Ay, excelente. Lauris, bueno, yo la verdad tengo que decir que este fue un capítulo mucho más, lo que te digo, mucho más profundo y carnudo de lo que esperaba. Me encanta. Ya entonces, llegando al final, no sé si tengas algo que quieras decir para finalizar, para despedirte, lo que quieras. Quizás sería muy rico recordar que todos en esencia somos creadores, que ser humano es igual a ser creador, que todos tenemos la capacidad de crear, que todos tenemos unas habilidades que nos salen de manera natural, que a otros les cuestan, y que ofrecerlas, porque es fácil para nosotros, es un gran acto de generosidad. Entonces, compartirlas hace parte de la belleza de crear. Y que arraigarnos a la idea de yo soy una creadora y yo soy un creador. ¿Quién me dijo a mí que no? Yo tengo la capacidad de crear mi vida con las herramientas que me dieron el dolor de la mamá, el dolor del papá, el trauma. Todos tenemos traumas. Childhood. Infancia es igual a trauma. Así ustedes han tenido la infancia más bella de Colombia o así hayan tenido la infancia más triste del mundo. Todos tenemos traumas en distintas escalas de la infancia. Los traumas, cuando los agarramos, cuando los desglosamos y cuando los vemos, se convierten en herramientas de nuestra como artillería de creadores. Entonces se convierten en tenedores, en cuchillos, en lijas, en lapiceros, en marcadores, en resaltadores. No, mi mamá, yo voy a dejar de pensar que mi mamá me hizo esta mi mamá fue un resaltador de ciertas cosas. Entonces, aquí me apareció esto, se me apareció el resaltador. Uh-huh. Y esos juegos de concebir eso como herramientas nos permiten saber
que todo eso nos pasó para convertirse en algo que fuera útil a lo largo de nuestra vida. Este personaje que fue raro me ayudó a aprender a cortar y a poner límites, lo que sea. Entonces eso ayuda a que nosotros nos volvamos a sentir dignos de crear, porque para sentirnos creadores hay que sentirnos dignos de crear, y eso me parece un valor fundamental que es muy rico recordar. Y bueno, no, que me sigan en @laurapolanía_vaina para que chismoseen, se inspiren y nos conozcamos más. Me encanta. Igual aquí obviamente van a estar pues todos tus datos, todas tus redes. Lauris, de verdad te quiero agradecer un montón por haberme dado esta conversación tan amplia, tan expansiva, tan llena de información tan valiosa. Me encanta haberte tenido aquí como invitada. Realmente me llevo un montón de cosas de las que hablaste hoy, y espero que también las personas que nos estén escuchando hayan podido verse reflejadas o haber resonado con muchas de las cosas que dijiste, que al fin y al cabo para eso es que tenemos este proyecto. Entonces nada, Lauris, mil gracias. Y nada, mil gracias también a ustedes por escucharnos y por vernos. Recuerden que esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. ¡Mua! Adiós. Chao, chao.